18 de julio de 1936 comienza la Guerra Civil Española, una guerra entre hermanos que cambiará la vida de miles de españoles. Aquí vamos a contar la historia de un hombre que pasó de cavar viñas a ser guerrillero. Era conocido como Girón. Manuel Girón Bazán nace en el pueblo berciano de Salas de los Barrios un miércoles 16 de febrero de 1910. Tenía por tanto 26 años cuando comenzó la guerra. Hasta entonces había sido un cavador de viñas. Vivía en esta casa junto a sus 3 hermanas, sus 2 hermanos y su madre. Era militante de UGT, aunque sus conocidos coinciden en que no era un hombre de ideas políticas, era más bien un hombre de acción. Quizás por esto, el 20 de julio de 1936, 2 días después del comienzo del enfrentamiento armado, se echó al monte con varios compañeros de Ponferrada, entre ellos su compadre, José Losada, a la sazón marido de la que más tarde sería su compañera sentimental, Alida González. Su primer cometido fue luchar en el Frente Norte, y cuando este cayó, en 1937, comenzó a fraguarse su figura, mítica entre los guerrilleros excombatientes que lucharon desde los montes de Asturias, Galicia y León. Su popularidad hizo que se convirtiera en el principal objetivo de la Guardia Civil. Hoy día nos encontramos con una carencia de testimonio gráfico de su existencia casi absoluta. Solo existe una fotografía suya, esta, realizada en Ferradillo en 1942, durante un congreso al que asistieron fugitivos de Galicia y León. Sin embargo, es mucho más conocido este retrato robot realizado por Antonio Maya, guiado por la descripción de un compañero de guerrilla, Francisco Martínez López, alias Kiko, actualmente exiliado en Francia. El propio Kiko quedó desilusionado con el dibujo, ya que el parecido es muy lejano. Curiosamente, es la imagen que más ha trascendido de Girón y por la que se le conoce hoy. En la realidad, sus vecinos lo recuerdan como un hombre de aproximadamente 1,70 m de estatura, muy fuerte y bastante atractivo para las mujeres. Yo lo conocí, venía a trabajar varios otros chicos y él a cavar las viñas antes, que se cavaban, con mi padre, y ya te digo, íbamos a San Juan a jugar y ellos y nosotros jugando la comba, pero después, desde que él, no sabes, él ya tirado por su lado, pues ya no supe, yo ya no supe de él. Bueno, lo veía, pero no, nosotras nada, porque él era mayor que yo. Lo recuerdo un chaval, un mozo ya, bastante, y estaba muy bien el chico ese. Estaba, sí, que no era feo ni nada. Pero no, después ya se marchó, andaban por ahí y ya no lo volví a ver más. Ese era buen chico, ¿eh? Aquí fue una ciudad que estuvieron, no sé, pero era buen chico. Andaba con todos nosotros, muy bien. Yo era un chaval al lado de él, ¿sabes? Él de aquella, pues tenía 3 o 4 años más que yo. Él con el pueblo, con todo el mundo se llevaba bien. Andaba trabajando para un para otro, era un hombre muy trabajador, que trabajaba y le gustaba. Cavaba mucho, era muy trabajador era. Estatura mía, 1,70 o por ahí, 65. Sí, la estatura mía, lo que era más ancho. Y tenía una cicatriz en la cara. A veces te lo dicen, a veces es verdad mentira, ¿eh? Y patillas a estilo legionario. Sí, patillas hasta aquí. Y tenía una cicatriz aquí, sí. Sí, hombre, tenía una cicatriz así. Las Fuerzas Armadas se encargaron de difundir la versión de que poseía instintos asesinos y adornaron esta afirmación con el cargo de varias decenas de crímenes. Incluso se aseguraba que había matado a su propio hermano, historia que todavía circula. Y entonces, pues a Jesús vino de permiso. Y mi padre tenía allí la fragua y le dijo que no marchaba. Le dije yo, ¿a dónde vas? Dije, vende de permiso, me voy a ir. Dije, pues bueno, vete estaba en Valladolid. Dijo, ya no vuelvo para la mili. Dije, ¿y eso? ¿Usted se licenciaron? Dijo, no, yo me marcho con mi hermano. Y así lo hizo. Pues claro, atracó por ahí en unos lados, en otro, y claro, ahí en Villaverde quedó herido. Y entonces le dijo el hermano mismo, que quedó herido, dijo, pégame 2 tiros para que no me hagan sufrir. Y el hermano mismo lo mató. Y fuera.
Los compañeros de guerrilla desmienten esta versión. Según ellos, fue un accidente. Una bala, disparada eso sí por Girón, en un enfrentamiento con sus enemigos, rebotó y mató a Jesús. Hay que advertir que la historia de Girón sería muy distinta si no hubiera contado con su conocimiento exhaustivo de las montañas que rodeaban a los pueblos de la zona, que a la vez eran un territorio inexpugnable para las Fuerzas Armadas. La mayor parte del tiempo lo pasaron en la comarca leonesa de la Cabrera. Sus años de cazador ayudaron mucho en su posterior experiencia, pues sabía esconderse y, si era necesario, huir por los caminos más difíciles. Precisamente, este es uno de los tópicos que rodea su leyenda. La gente se lo imagina siempre huyendo de un lado para otro, escondiéndose en los troncos de los árboles, comiendo lo que cazaba y, sobre todo, siempre corriendo. Pero esto no es cierto. El grupo guerrillero de Girón poseía una nutrida red de enlaces en buena parte del Bierzo. Es decir, que muchos habitantes de estos pueblos les abrían las puertas de sus hogares para ocultarlos durante la noche. Santiago Macías, que lleva varios años investigando sobre este tema, se atreve a asegurar que podían dormir 8 de cada 10 días bajo sábanas. Y esto es algo que los bercianos sabían. Y se sabía que tenía una red de enlaces por toda la Cabrera, ¿no? Sí, que dormían hay- muchas veces en casa. Hay en Cabrera el que uno sí y otro no. En Fradillo, uno sí y otro no. Todos cúmplices. Claro, era un sitio, como Fradillo, un pueblo solín allí no paraban ni rita al campo. Después fue un cuartel de la Guardia Civil. Fueron allí un puesto de la Guardia Civil y después ya, pues no se supo, ya no se sabe si vivían con ellos, si no vivían, si eso. En Carracedo encontraron un aliado inesperado en Alexander Easton, empleado de la Embajada Británica en Madrid, que se convirtió en un enlace clave para la Federación de Guerrillas de León Galicia. Easton, apodado el Inglés, tenía una casa que cedía gustosamente a la causa guerrillera siempre que era necesario. Para la Guardia era territorio prohibido. En la parte superior había instalado algo parecido a una clínica donde se curaba a los heridos. Incluso contaba con un complicado sistema de timbres en cada habitación que se conectaba con un cuadro de mandos que indicaban qué parte de la casa se necesitaban los servicios del médico. En cuanto a la comida, también contaban con la ayuda de sus vecinos. De vez en cuando se arriesgaban a bajar del monte para pedir a sus conocidos, pero siempre pagaban esa ayuda. Bajaba yo de la montaña y anoche, y tardé un poco en subir, porque era de noche ya, y subimos a meter la mula en casa de la Girona, de la madre del Girón, que la tenía yo arrendada, y guardaba yo la mula. Y yo entré por un cesto de paja para echarle, y Mercedes quedó a la puerta. Y cuando, ¿Mercedes era su mujer? sí, y cuando yo siento hablar, digo, ¿qué coño pasa ahí? Salgo y me dice, mi mujer me dice, mira, aquí te presento a Girón. Y dice Girón, pues no hace falta presentarnos, que ya nos conocemos. Claro que ya nos conocíamos. Y me dijo, hay que darnos de cenar, que venimos monte otra vez, venimos muertos. Y digo, de cenar no, porque yo tengo miedo. ¿Por qué vas a tener miedo? Porque viene Paturro, viene Porro y vienen muchos por aquí a vigilar y tal. Y habían metido a uno de la Cabrera, lo habían pillado también y lo habían metido preso. Y yo le dije, Laureano, el de Castrillo, está preso y no sé qué a mí me va a pasar igual. No, tú tranquilo, déjalos que vengan, sin miedo ninguno ni nada. Y yo le dije, bueno, pues yo, claro, me hacía fuerte que no, y decía, bueno, arriba somos, en el camino nos encontraremos. Y yo fue cuando dije, bueno, mira, aquí lo único que podemos hacer es que os subo aquí unos chorizos y pan y una bota de vino y lo cogéis y lo ceráis y hacéis lo que queráis. Digo, bueno, está bien, vale, vale. Cuando al poco momento estaba yo cenando y cuando los veo venir por una casa, mejor dicho, habían pasado una casa y venían por una finca que había para venir a nuestra casa, no por el camino, venían por la finca para que nadie los viese. Luego había un árbol allí seco y subieron por el árbol y del árbol a la pared y de la pared entraron a la entrada de la bodega donde teníamos nosotros allí un descanso para poner cosas, había unas cajas de cerveza y tal. Y cuando yo a mi mujer le decía, bajáis vosotras, y ellas, no, baja tú, no, bajáis vosotras, que lo conocéis mejor y tal, sois del pueblo y tal, ¿vale? El caso es que bajaron ellas, y ya habían bebido cervezas, ya querían cantar, y dijeron, bueno, vamos a ir a matar al alcalde, al señor Andalesio. Digo, yo soy libre, no, yo sé que eso, que no, de ninguna manera y tal, bueno, cedieron.
y me mandaron bajar unas camisas, una docena de camisas más o menos, lo cual dieron bastante más de lo que valían, y al momento ya saltaron otra vez para el árbol aquel, cogieron la finca y se largaron. El dinero que tenían los guerrilleros era fruto de los atracos que realizaban principalmente a feriantes, pero ¿qué podían comprar en la montaña? Por eso, cuando alguien les ayudaba, ellos podían permitirse el lujo de pagarles sobradamente. Mucha gente guarda recuerdos de esos atracos. Pues era un 24 de febrero, porque de aquella se hacía feria en Ponferrada. Y claro, pues de aquella a lo mejor tú tenías una pareja buena. Ah, no, era de San Juan. Y bajabas a venderla. Cuando robaron ahí fue el día de San Juan, ¿eh? Bueno, sería El día 11 de San Juan. Por ejemplo, que vendías aquella, si le podías quitar 1000 pesetas o 15.000 pesetas, 2000, ¿me entiendes? O 50 duros, lo que fuera. dinero. Sí, sí, y ellos ya estaban a la mañana ahí, ya veían el movimiento que había de ganado. Y luego, al regreso, pues claro, como ellos ya veían el ganado que bajaban y el que subían, pues claro, veían que habían vendido ya el ganado. Y claro, pues ahí llevaron mucho dinero. Y una cuñada mía estuvo ahí desde las 8 de la mañana, que subía para arriba, hasta las 6 o las 7 de la tarde estuvo, ahí metida. Y luego, menos mal, que pudo escapar un señor de aquí, y entonces, un señor que se llama Miguel, y claro, pues entonces, aún salieron detrás de él, aún le hicieron varios disparos, pero no lo cogieron, y entonces, al ver que marchaba, pues entonces ya empezaron a desfilar, y luego dice que fueron a dar el golpe al Monte Arenas, a un autocar que venía de León a Villafranca. Manolo fue víctima de otro sonado atraco en el pueblo de Villavieja. Yo iba a ir a Ponferrada, o iba a venir a Ponferrada, porque era mercado los domingos, e iba a coger el caballo para venir para Ponferrada, y llegan 4 o 5 guardias, vestidos de guardias, que eran los rojos, y me dijeron, ¿dónde va usted? Y le dije yo, voy a Ponferrada al mercado, y decía él, no, ate usted el caballo ahí y venga con nosotros. Ya tenían otros 2 vecinos, también de Ponferrada, o de Villavieja, y nos llevaron a todos para la iglesia. Nos metieron a todos en la iglesia, y cuando estábamos todo el pueblo en la iglesia, pues iban sacando los que le parecía, bueno, a casa, y le registraban y le robaban lo que tenían. Le robaban, no, que se lo tenían que dar. Entonces, ellos habían puesto un vigilante en un alto del pueblo que dominaba el castillo Corratel y el camino de acceso a Santalia, que era donde estaba la Guardia Civil. Y en esto empezaron a mirar y tal. Sube la Guardia Civil, eran una pareja o 2 parejas, y no se atrevieron a entrar, porque claro, eran pocos y enfrentarse a ellos que los estaban esperando los acribillan. Y en el momento llega la fuerza que estaba en Carcedo, una compañía de esquiadores que estaban en Carcedo, y el guardia que tenían de guardia ellos arriba en las viñas, y dice una contraseña que tenían agua, y entonces al momento de agua ya tiran con todo, salen todos de la iglesia y ya tratan de escaparse. Y la Guardia Civil ya saltó, como vieron venir la fuerza de Carcedo, saltó, y los militares que venían de Carcedo ya se metieron casi en el pueblo, y ellos se metieron por un soto de castaños que hay muy grandes, muy gordos, y saltaron un arroyo que había, y guardándose para aquí, guardándose para allá, y tiro va, tiro viene, tiro va, tiro viene, y herieron a un rojo, un señor fuerte, y cuando terminó la munición toda se metió en un cuerpo de un castaño que había para resguardarse allí, y pasaron por allí, claro, pasaron los de ellos, los militares y eso, y cuando lo ven allí guardado, ya lo sacaron. Él ya había hecho unas curas con lo que robaron en la iglesia, robaron, o sea que de tortillas y ropas que tenía allí, había hecho un torniquete para no sangrar, y ya lo cogieron, ya eso, y siguieron para arriba, y arriba en el llano pues había una piedra, y un sargento de los militares se metió resguardado allí, y le vino un tiro de un lado o de otro, le vino un tiro y quedó allí espatarrado de todo, no se movió ya. Y luego tiraron ya para arriba, que había un monte pero quemado, que se veía bien, y nosotros desde el pueblo, como ya estábamos a salvo de todo, habían marchado los rojos, los militares todos a tiros por allá arriba,
pues vimos que tiraban los piros y ellos hacían el cobayo para aquí, para allá, para el otro lado, y claro, se veían los piros que se levantaba el polvo, pero allí no murió ninguno. Hicieron uno también desde arriba, que al parecer marcharon para Cabrera, desde allí marcharon para Cabrera, y después ya, pues no pasó más nada. ¿Qué pasó con el del castaño? ¿Lo cogieron? Sí, lo cogieron y lo montaron en un caballo, y el caballo, claro, como el hombre aquel echaba sangre y tal, pues el caballo rebonaba y se espantaba, él se retorcía, claro, le dolía, claro, uno iba a ver. Ya lo bajaron, nunca más se supo del señor, ni mucho menos. Pero no solo se limitaban a este tipo de actuaciones, también tuvieron que matar alguna vez, aunque sin llegar al número de víctimas que les atribuía la Guardia Civil. Tenían un especial cuidado en que nadie se pudiera chivar. Mataron a otros del pueblo, a otros de Villavieja, que se escapó de casa al padre y no se llevaba bien y tal, se largó y después vino. Y ellos venían de Ferradillo a Santalla, por un atajo, por un atajo. Y el chico aquel volvía para casa al padre y lo encontraron en un cruce. Y dijeron, bueno, hay que matarlo, unos hay que matarlo, otros que no, otros que sí, otros que no. Y dice uno, mira, ojos que no ven, corazón que no siente. Lo subieron para arriba para una senda que había, lo mataron, lo arrinconaron allí debajo con las escobas que había, y estuvo por lo menos 15 o 20 días muerto, ya estaba comido de las liebres y de bichos y eso, estaba comido. Lo encontraron porque por allí pasaban ellos solos. Pero mataron porque podía ser un testigo. Claro, porque ellos, lo que más les fastidiaba a ellos, que a lo mejor vieran y después los chivaran. Otras veces el crimen estaba más premeditado. En Villavieja había un falangista, un joven, y marchó para Cabrera y trajo 2 caballos cargados de jamones, trajo un rebaño de ganado grande, de cabras y ovejas, todo robado, requisado, y resulta que, claro, los metía por los prados del pueblo, allí nadie le podía decir nada. Bueno, el caso es que pasando una temporada se conoce que lo tenían gilado y vinieron a matarlo, y él estaba de matanza para un amigo, y los rojos quedaron por arriba del camino guardados en unas zarzas que había allí, unos ideas que había allí, quedaron allí guardadicos, y 2 fueron al jefe Falange a llamar a casa del jefe Falange. Claro, el jefe Falange pues dio voces, auxilio que me matan y tal, y él al sentir eso salió de la puerta a la puerta afuera, antes de llegar al camino le dispararon unos tiros allí quedó escatado de todo. Ahí no se volvió a saber más de él, nada más que a enterrarlo y le dio un bofetazo, pero era consecuencia de lo que había robado él. El 1 de abril de 1939 se anuncia el final de la guerra en España, pero solo acabó para los vencedores. Los guerrilleros no tuvieron más remedio que seguir luchando. El día 27 de ese mismo mes, las Fuerzas Armadas se cobran una importante víctima, la de José Losada. Su mujer, Alida González, se encontraba desterrada en el pueblo salmantino de Cantalapiedra tras comparecer ante un consejo de guerra por llevar armas y comida a su marido. Poco después de la muerte de Losada, ella regresa a los barrios y allí comienza a ayudar a los guerrilleros. En 1945, la Guardia Civil recibe un chivatazo y se produce un importante golpe contra la guerrilla, conocido como la caída de columbrianos. Hubo más de 1.500 detenciones y se eliminó toda la red de enlaces. Por otro lado, desde mediados de los 40, las Fuerzas Armadas prueban otra táctica: introducir agentes en la guerrilla. Aquello recibía el nombre de contrapartida y tuvo un éxito inmediato. La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar, y tras la caída de columbrianos, Alida decidió echarse al monte con la creencia de que el fin de este conflicto traería consigo la destitución de Franco, como estaba ocurriendo con Hitler y Mussolini. Esa era la esperanza de la guerrilla, pero terminó otra guerra y para ellos todo seguía igual. Mientras tanto, se comienza a relacionar sentimentalmente a Alida con Girón, una relación que ella nunca ha desmentido. En la actualidad no quiere ni oír hablar de estos temas. No, yo de eso ya paso. Sigue viviendo en su casa de toda la vida en Salas. Todavía, a pesar de su avanzada edad, mantiene buena parte de la belleza que la hizo famosa. Por las tardes, si hace bueno, se reúne con sus vecinas en la plaza. Nos llevamos muy bien toda la vida. Sí. Salía con nosotras. Y eso, sí. ¿Ella ha hablado alguna vez con vosotras de...? Oh, ella eso no lo habla. Ella lo que dice, ni lo que vio, ni lo que eso, jamás dice nada. Ella no dice nada.
Pero nada. si le preguntáis, os habláis, No, no sale no. el tema, nunca habláis de No, no, no. Ya no le damos en el tema porque ella no lo dice. Yo no te dice nada, no sé. Bueno, ella también tiene conversaciones algunas veces, sí. No le importa, ella dice que no lo mató. Ajá. Y salió un libro, ha salido... ¿Y os ha contado alguna vez que, pues, cómo fue la cosa, no. cómo fue? No, las cuenta sus íntimos, Ya. pero no la gente del fuera, no. Ella lo pasó bastante mal, ¿no crees? Que no. Entre 1947 y 1949 se pierde la pista de Girón. La Guardia Civil, con el comandante Arrecibita al mando, no tiene ni idea de dónde puede estar. Hoy se sabe que estuvo oculto junto con Alida en la casa del cura del pueblo de Encinedo. En 1949, la Guardia sorprende a unos guerrilleros en la pequeña población de Castellanos, situada entre Ocero y Berlanga. Allí matan a dos de ellos, Orozco y Alfonso, y llevan a una de las hermanas de Girón, Emilia, a reconocer los cadáveres. Ella, con la esperanza de conseguir un poco de tranquilidad para su hermano, asegura que el cuerpo de Orozco es el de Manuel. El comandante Miguel Arrecibita Bidondo recibe la Cruz de la Orden del Mérito Militar por esta acción y es nombrado hijo adoptivo de Ponferrada por el ayuntamiento. Cuando se conoce la verdad del asunto, Arrecibita monta en cólera y decide acabar con el problema Girón sea como sea. A su servicio se encontraban los agentes Porro y Paturro, polémicos por la dureza de sus métodos. Sin embargo, Fernando Ibarra, que entró en el cuerpo en abril de 1946, recuerda a todos sus compañeros con cariño. Usted estaba a las órdenes del comandante Arrecibita. ¿Qué recuerda de él como persona? ¿Quién? El De comandante. Arrecibita. Una excelente persona. De lo bueno que puede existir. Yo conocí muchos mandos, pero como este. Todos buenos, pero como este yo creo que ninguno. Paturro, el que no le conocía, pues daba la sensación de que era así, brusco, fuerte, hablando y demás, pero no. Paturro era uno más, sí, uno más. Yo no noté en él nada fuera de lo normal, nada. Pues de Porro otro así parecido. Yo creo que aún Porro era más asentado. No era tan impulsivo. Vamos, impulsivo me refiero a impulsivo que te pones a hablar y hablas fuerte o cosa por el estilo. Y Porro no, claro, más comedido, más de otra forma. Ibarra no llegó a conocer a Girón. Él investigaba la partida del Evaristo, que operaba en los límites de Lugo y Asturias, pero de vez en cuando ayudaba a Porro y Paturro en los registros. Recuerda que el objetivo era muy claro. La misión era matarnos los unos a los otros. El que caía, y nada más. Pero yo tuve la suerte de salvar. En 1951 Arrecibita cumplió este objetivo con Girón. Para ello logró introducir en su grupo a un infiltrado llamado Cañueto, que procedía de Santa Eulalia de la Cabrera. Pero no fue una tarea fácil, ya que Girón desconfiaba de él. Para conseguir su confianza se organizaron varios tiroteos contra la policía, en realidad simulacros. Pero lo que realmente provocó la falsa huida de Cañueto a los montes y la posterior incorporación a la guerrilla fue el suceso ocurrido el 24 de abril en Santa Eulalia. Allí, Cañueto, junto con dos hombres proporcionados por la Guardia Civil, asesinaron a Antonio León y Carmen Ballesteros, después de torturarlos. Incluso se dice que a él le cortaron las orejas y a ella los pechos antes de matarlos. El 1 de mayo, Cañueto estaba ya en el grupo de Girón, entonces formado por él mismo, Manuel Zapico, el asturiano, Pedro Juan Méndez, Francisco Martínez López, Kiko, y Silverio Yebra, junto con Alida. Al día siguiente, aprovechando la ausencia de los cuatro compañeros, Cañueto disparó por la espalda a Girón, que se encontraba escribiendo a unos 10 metros de su cueva, situada a 1 kilómetro escaso de los puentes de Malpaso, pertenecientes al municipio de Riego de Ambrós. Alida, la única testigo, al oír el disparo intentó escapar, pero no lo consiguió. Sin embargo, Cañueto le perdonó la vida. En realidad, esto formaba parte del plan. Se quería hacer creer que la asesina había sido ella y utilizarla como cebo para el resto del grupo. Además, mataron a un trabajador de las minas de Casallo, al que desfiguraron el rostro para que se pudiera decir que era Cañueto. Este, después del asesinato, recibió la recompensa y se fue a Andalucía, donde murió poco después. Corre el rumor de que asesinado por la propia policía para que no cantara. Tuvieron el cadáver de Girón 18 días esperando a que sus compañeros regresaran de un viaje a la Ciana, pero un hermano de Kiko les avisó y huyeron a Francia, donde fueron muy bien recibidos.
Antonio y José fueron dos de los encargados de recoger los cuerpos. Nosotros subíamos a la parte arriba de Molina Seca y entonces hemos visto que subía un camión y entonces hemos dicho a ver si le vamos a echar el alto, a ver si nos suben. Pero antes de echarles el alto nosotros, ya no lo echaron ellos a nosotros. Nos montaron en el camión, 1 kilómetro antes de llegar al pueblo, pues dice, hay que bajarse. Entonces nos bajaron, nos hicieron coger unas cajas que subían, unos sacos de serrín, unas hogazas de pan, y entonces pues tuvimos que subir más de 4 kilómetros con ellas, 6 kilómetros, hasta donde los tenían muertos. Y entonces pues ya llegamos allí, y entonces pues había allí 5 o 6 guardias civiles, y entonces pues ya hubo que meteros a la caja, lo cual que uno Girón nada, pero el otro a 50 metros no había quien aguantar el olor. Y entonces pues Paturro, su guardia civil, cogió un bote de total y se lo echó. Y entonces le echó serrín y vaya, entonces pues ya se normalizó el olor ese y entonces pues ya entre Baturro y otros guardias civiles que nos mandaban a nosotros echarlos a la caja y nosotros pues no nos acercamos allí porque no había quien aguantar el olor y entonces entre 2 guardias civiles los echaron a la caja y entonces pues ya nos invitaban a comer, lo cual que nosotros no comimos. Ya una vez que los metieron en la caja pues con una especie de una camilla con 2 palos, los ataron con unas cuerdas y por una senda nos vimos negros hasta bajarlos a las puentes. Y luego desde Molina ya lo llevaron para el cementerio de Ponferrada. Nosotros intentamos llegar hasta el lugar del crimen, pero el mal tiempo lo impidió. El camino es de muy difícil acceso en invierno, ya que la vegetación lo cubre todo. Además, en esta zona la humedad es muy elevada y hace que el terreno esté resbaladizo. Tras hora y media de camino, bueno, camino es un decir porque a veces ni camino ni nada, hemos llegado a lo que pudiera ser el escondite de Girón. Por las indicaciones que nos han dado la gente del pueblo de Riego de Ambrós, esto se asemeja bastante, las descripciones que nos han hecho se asemeja bastante a la orografía que vemos aquí. Además, el camino se ha acabado en este mismo momento. A partir de aquí hay una montaña bastante empinada, por la que con los equipos es imposible bajar. Suponemos que es este el escondite, o que fuera este el escondite de Girón, por la orografía de este valle. Hay, como digo, un valle, hay un río que posiblemente ustedes puedan oír, y bueno, pues tal y como nos decía Antonio Merilla, si la policía viniera aquí, la Guardia Civil, viniera aquí a disparar, sería muy difícil capturar a Girón, a menos que, como realmente pasó, le dispararan desde su mismo lado. El cadáver de Girón estuvo expuesto unos 3 días en el antiguo cementerio del Carmen, en Ponferrada, quizá para que todo el mundo se convenciera de que había muerto. Pero lo que no se podía imaginar la Guardia Civil es que este asesinato iba a contribuir decisivamente a convertir la polémica figura de Girón en un mito. Hoy, la mitad de su antigua casa todavía está en pie, la otra parte ha sido derruida y en su lugar se ha levantado un chalet. Una vecina de la familia Girón afirma que lo que queda está exactamente igual. Por aquí subían, es la casa de ellos, mira que escaleritas de piedra, mal avenidas. Por aquí ya está medio caído todo, ¿eh? Ojo que igual vamos abajo. Aquí tenían la cocina, incluso tenían ahí unas cantareras, yo recuerdo mucho, unas cantareras así con cántaros viejos, ahí hacían su lumbre. Luego aquí venían, tenían así como un balcón para allí, unas escaleritas que se lo he comprado ya, y ahí tenían sus habitaciones. Ni techo raso, porque nunca lo hubo, no lo notas que no, y de esta manera vivían los pobres. No es que fueran pobres, tampoco, que tenían capital. Está exactamente como estaban ellos. Ellos seguían viviendo aquí durante la guerra, el resto de la familia. Toda la vida vivieron aquí, hasta que marcharon y no volvieron. El 5 de febrero de 1997, los restos mortales de Manuel Girón Bazán fueron depositados en un nicho del nuevo cementerio de Ponferrada. Algún periodista escribió que ahora estaba enterrado junto a uno de sus enemigos, Paturro, pero es mentira. En febrero de este mismo año, los restos de otros compañeros se pasaron de una fosa común a un lugar más digno. Para la ocasión, vinieron desde Francia 2 de los últimos compañeros de Girón, el asturiano y Kiko, que lo recordaban de esta manera. Era algo muy incomparable. Muy simple, muy simple
simple, muy discreto. Muy fácil a contactar. Y es que, para bien o para mal, hay gente que cree que Girón todavía vive.